Había un pueblo que no sabía cómo vivir en libertad. Eso no es un insulto, es simplemente la realidad de lo que era Israel cuando cruzó el Mar Rojo. 400 años dentro de Egipto habían dejado una marca que ningún milagro podía borrar, de un día para otro. Conocían los dioses del faraón, los rituales de las orillas del Nilo, las supersticiones que corrían entre los esclavos de generación en generación. Sabían obedecer a un amo. Lo que no sabían era cómo vivir para un Dios que los amaba. Y Dios lo sabía. Por eso, antes de llevarlos a la tierra que había prometido, los llevó al desierto. El Sinaí no era un lugar agradable. Era un espacio áspero, seco, sin sombra ni agua fácil. Un lugar donde la única opción era depender de algo más grande que uno mismo. Y fue exactamente ahí, en ese escenario de silencio y polvo, donde Dios decidió hablar con claridad. No fue una conversación tranquila. El libro de Éxodo, en su capítulo 19, describe lo que ocurrió aquella mañana. Truenos, relámpagos, una nube espesa sobre la montaña y el sonido de una trompeta que crecía cada vez más fuerte. El pueblo temblaba desde abajo. Moisés subía, y desde la cima vino una voz. No era la voz de un rey que exigía obediencia. Era la voz de alguien que primero recordó lo que había hecho. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. La ley no llegó antes de la liberación. Llegó después. Ese detalle cambia todo. Dios no le dio reglas a un pueblo que aún no le pertenecía. Le dio dirección a un pueblo que ya había rescatado. Esa es una diferencia enorme, aunque parezca sutil. Los mandamientos no fueron el precio de la libertad. Fueron el mapa para no perderse dentro de ella. Y ese pueblo necesitaba un mapa con urgencia. Piénsese en lo que habían visto durante siglos. Adoración a animales, sacrificios a estatuas, violencia normalizada, mentira como herramienta de supervivencia. No tenían una ley escrita porque durante 400 años nadie les había enseñado a pensar como hombres, libres. Ahora eran libres, sí, pero la libertad sin dirección no es más que otro tipo de caos. Entonces llegaron las 2 tablas de piedra. Hay algo interesante en ese detalle de las 2 tablas que muchas veces pasa desapercibido. Los 10 mandamientos no estaban divididos de forma arbitraria. Los primeros 4 hablaban de la relación entre el ser humano y Dios. Los 6 restantes, de la relación entre los seres humanos entre sí. Como si Dios quisiera dejar en claro que no se puede amar correctamente al prójimo sin primero entender quién es Dios, y que tampoco tiene sentido decir que se ama a Dios mientras se destruye al que está al lado. Siglos después, Jesús resumiría toda la ley con exactamente ese mismo principio: amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. No estaba inventando nada nuevo. Estaba señalando lo que siempre estuvo ahí, grabado en piedra desde el Sinaí. Ahora bien, existe una pregunta que vale la pena hacerse antes de entrar de lleno en cada mandamiento. ¿Para qué sirve una ley si nadie puede cumplirla perfectamente? La respuesta no está escondida. El apóstol Pablo la explica con claridad en su carta a los romanos. La ley no fue dada para que el ser humano se salvara cumpliéndola. Fue dada, entre otras cosas, para que el ser humano pudiera ver con precisión dónde estaba fallando, como un espejo. No se mira un espejo para lavarse la cara, sino para ver el estado en que está. La ley cumple esa función. Muestra la realidad tal como es. Y esa función tiene consecuencias profundas, concretas, que se repiten a lo largo de toda la historia bíblica
Cada vez que alguien ignora uno de esos mandamientos o decide que no aplica para su caso particular, eso es exactamente lo que se verá en los próximos tópicos. No una lista de reglas religiosas, sino historias reales de personas reales que vivieron dentro o fuera de esos principios y que cargaron con lo que vino después. Reyes que perdieron sus tronos, familias que se rompieron, naciones que cayeron, y también personas ordinarias que encontraron en esa ley no una jaula, sino algo más parecido a un suelo firme donde pararse. Los mandamientos no envejecieron. Las consecuencias de ignorarlos tampoco. El primer mandamiento no empieza con una prohibición. Empieza con una declaración. Antes de decirle al pueblo lo que no debía hacer, Dios recordó quién era Él y lo que había hecho. Esa secuencia no es accidental. Un padre que rescata a su hijo del fuego no necesita presentarse antes de decirle que no juegue con cerillas. La relación ya habla por sí sola. Pero Dios eligió hacerlo así. Primero el rescate, luego la instrucción. Primero el amor, luego la dirección. Y la primera instrucción fue esta: no pongas nada ni a nadie por encima de mí. Para entender por qué ese mandamiento era tan urgente, hay que entender el mundo en que vivía Israel. Egipto no tenía un dios. Tenía decenas. Ra, el dios del sol. Osiris, señor del mundo de los muertos. Horus con cabeza de halcón. Anubis con cabeza de chacal. Cada aspecto de la vida tenía su divinidad correspondiente, su ritual, su estatua, su sacerdote. El pueblo hebreo había crecido viendo eso. Algunos lo habían adoptado sin siquiera darse cuenta. No era rebeldía consciente, era simplemente lo que conocían. Y no solo Egipto, Canaán, la tierra hacia la que iban, estaba llena de sus propios dioses. Baal, señor de las tormentas y la fertilidad. Astoret, diosa de la guerra y el amor. Moloch, al que se le ofrecían incluso niños. Cada nación vecina tenía su panteón, su forma de entender lo sagrado, y muchas de esas formas eran brutales, sensuales y convenientes, porque los dioses falsos tienen esa característica: no exigen demasiado. En ese contexto, el primer mandamiento no sonaba como una restricción religiosa, sonaba como una advertencia médica. El peligro no era solo teológico, era práctico. Cuando un pueblo divide su lealtad entre varios dioses, divide también su identidad, su moral y su criterio para juzgar lo que es justo. Si hoy oras a Dios y mañana consultas a un ídolo, ¿cuál de los dos define lo que está bien? ¿El que exige honestidad o el que acepta cualquier cosa con tal de recibir su ofrenda? La confusión espiritual siempre termina siendo confusión moral. Siempre. Israel lo aprendería de la peor manera posible, una y otra vez a lo largo de su historia. Pero quizás ningún episodio ilustra ese peligro con más fuerza que lo que ocurrió en el capítulo 32 del libro de Éxodo. Moisés llevaba 40 días en la cima del Sinaí. El pueblo, abajo, esperaba, y cuando la espera se hizo larga e incómoda, algo se rompió. Se acercaron a Aarón, el hermano de Moisés, y le pidieron que les hiciera un Dios visible, algo que pudieran ver, algo que estuviera ahí. Aarón recogió el oro de los aretes del pueblo, lo fundió, le dio forma de becerro y dijo: «Este es tu Dios, Israel, que te sacó de la tierra de Egipto». Lo más perturbador de ese momento no es que lo hicieran. Lo más perturbador es la velocidad. 40 días. 40 días fue lo que tardó un pueblo que había visto el mar abrirse en dos, que había comido maná caído del cielo, que había escuchado la voz de Dios entre truenos.
en construir un ídolo de oro y arrodillarse ante él. La consecuencia fue inmediata y terrible. 3.000 personas murieron ese día, no porque Dios fuera cruel, sino porque lo que Israel había hecho no era solo una falta religiosa, era una traición al fundamento mismo de su existencia como pueblo. El segundo mandamiento va un paso más allá. No se trata solamente de no adorar a otros dioses, se trata de no construir representaciones de nada para adorarlas, ni del cielo, ni de la tierra, ni del agua. Dios no quería ser reducido a una figura que cupiera en las manos de alguien, no porque fuera inseguro, sino porque ninguna imagen puede contenerlo, y toda imagen termina reemplazándolo. Hay algo profundamente humano en la necesidad de tener un Dios visible. Lo abstracto cansa, lo invisible exige fe. Una estatua, en cambio, está ahí. Se puede tocar, se puede controlar, se puede llevar de un lugar a otro. Y precisamente por eso es un problema. Un Dios que cabe en un altar es un Dios que el ser humano puede manejar. Y un Dios que el ser humano puede manejar ya no es Dios. Las consecuencias del segundo mandamiento ignorado recorren la historia de Israel como una herida que nunca termina de cerrar. Jeroboam es quizás el caso más claro. Cuando el reino de Israel se dividió después de la muerte de Salomón, Jeroboam quedó como rey del norte. Y lo primero que hizo, relatado en el capítulo 12 del primer libro de Reyes, fue erigir 2 becerros de oro, uno en Betel, otro en Dan. Le dijo al pueblo exactamente las mismas palabras que Aarón había dicho siglos antes. «He aquí tus dioses, Israel». No lo hizo por devoción religiosa, lo hizo por conveniencia política. Si el pueblo seguía yendo a Jerusalén a adorar, tarde o temprano volvería a la lealtad de la casa de David. Así que les fabricó un Dios más cercano, más accesible, uno que no requería viaje. El resultado fue que ese pecado quedó asociado a su nombre para siempre. A lo largo de todo el libro de Reyes, cuando se habla de un rey malvado del norte, se dice que anduvo en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Una decisión política que duró siglos en sus consecuencias. Después vino Acab. El capítulo 16 del mismo libro lo describe como alguien que hizo más mal que todos los reyes que habían venido antes. Levantó un altar a Baal, construyó una imagen de Astoret. No solo adoró ídolos, sino que los instituyó como religión oficial. Y durante su reinado, Israel llegó a uno de sus puntos más bajos. Hambre, sequía, corrupción, violencia. El profeta Elías, solo frente a 850 profetas de Baal y Astoret en el monte Carmelo, fue el recordatorio de que Dios no había olvidado el primer mandamiento, aunque el rey sí lo hubiera hecho. Pero sería un error creer que este mandamiento quedó encerrado en el pasado antiguo. Los ídolos de hoy no tienen cabeza de animal ni están hechos de oro fundido. Pero existen. Son más sofisticados, más aceptables socialmente, más difíciles de reconocer precisamente porque nadie los llama ídolos. El dinero, cuando deja de ser una herramienta y se convierte en la fuente de toda seguridad. La fama, cuando una persona organiza toda su vida alrededor de lo que otros piensan de ella. El placer, cuando se vuelve el criterio supremo para tomar decisiones. El trabajo, cuando se convierte en identidad total y cualquier cosa que lo amenace se siente como una amenaza existencial. Incluso las relaciones pueden volverse ídolos cuando se les pide que llenen un espacio que ninguna persona puede llenar. Jesús lo dijo de una forma que no deja lugar a malentendidos. En el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, nadie puede servir a 2 señores.
No dijo que era difícil. Dijo que era imposible. Siempre se terminará amando a uno y despreciando al otro. La lealtad dividida no es lealtad. Es simplemente confusión con buena apariencia. El celo de Dios que menciona el segundo mandamiento suena extraño al oído moderno. Se asocia el celo con inseguridad, con miedo a perder algo. Pero el celo de Dios es otra cosa completamente distinta. Es el celo de alguien que sabe lo que un ídolo le hace a la persona que lo adora. No es Dios protegiéndose a sí mismo. Es Dios protegiendo a su pueblo de algo que lo destruye. Porque eso hacen los ídolos. Destruyen, lentamente, silenciosamente, pero con una eficiencia que pocas cosas pueden igualar. Forman a la persona a su imagen. La hacen tan insensible, tan dependiente, tan incapaz de ver más allá de lo que el ídolo promete, que al final ya no hay mucho que rescatar. Israel lo vivió en carne propia. Los reyes que llenaron el reino de imágenes y altares a dioses extranjeros no solo comprometieron su fe, comprometieron su justicia, su unidad, su capacidad de gobernar con equidad. Porque cuando el rey adora a un dios que acepta cualquier cosa, el rey también empieza a aceptar cualquier cosa. Hay mandamientos que la gente recuerda mal. El tercero es uno de ellos. Durante siglos se enseñó que tomar el nombre de Dios en vano significaba básicamente no maldecir usando su nombre, no decir ciertas palabras en momentos de enojo. Y aunque eso puede ser parte de lo que el mandamiento implica, reducirlo a eso es como decir que el mandamiento de no matar se refiere únicamente a no usar armas. Es verdad, pero es casi nada de lo que hay que entender. Tomar el nombre de Dios en vano tiene un alcance mucho más amplio y mucho más incómodo. En el mundo antiguo, el nombre de alguien no era una etiqueta, era una extensión de su persona, de su carácter, de su autoridad. Invocar el nombre de alguien significaba traerlo al escenario, hacerlo presente, comprometer su reputación en lo que se estaba diciendo o haciendo. Cuando un mensajero llegaba diciendo «Vengo en nombre del rey», no era solo una frase de protocolo, era una afirmación de que el rey estaba detrás de cada palabra que ese mensajero pronunciara. Con ese trasfondo, el tercer mandamiento empieza a tener un peso diferente. Tomar el nombre de Dios en vano no es solo pronunciarlo de manera irrespetuosa, es invocarlo para respaldar algo que Él no respalda. Es usarlo como herramienta de persuasión, de poder o de engaño. Es decir, Dios me dijo cuando Dios no dijo nada. Es jurar en su nombre y no cumplir lo jurado. Es presentarse como vocero suyo para obtener algo que uno quiere. Los profetas falsos son quizás el ejemplo más dramático de esto en toda la Biblia. El libro de Jeremías está lleno de ese conflicto. Jeremías predicaba que Babilonia vendría a destruir Jerusalén y que el pueblo debía rendirse si quería sobrevivir. Era un mensaje difícil, impopular, que le costó prisión y amenazas de muerte. Mientras tanto, otros profetas recorrían la ciudad diciéndole exactamente lo contrario a la gente, que todo estaría bien, que Dios no permitiría que el templo cayera, que la paz era inminente. El capítulo 28 de Jeremías narra el enfrentamiento con uno de esos hombres, Hananías. Profetizó en público, con toda la confianza del mundo, que en 2 años el yugo de Babilonia se rompería. Usó el nombre del Señor para decirlo. Lo presentó como palabra divina, y el pueblo, naturalmente, prefirió escucharlo a él. 2 meses después, Hananías estaba muerto. Jeremías lo anunció con estas palabras, registradas en ese mismo capítulo. Este año morirás, porque hablaste rebelión contra el Señor. No era una maldición personal,
Era la consecuencia directa de haber puesto el nombre de Dios al servicio de una mentira. Pero la tragedia no terminó con Hananías. El pueblo que lo había creído siguió confiando en que todo estaría bien, hasta que los ejércitos de Babilonia entraron por las puertas de Jerusalén. El falso testimonio no solo destruyó al que lo dio, arrastró a quienes lo escucharon. Hay una versión más cotidiana de este mismo pecado que es más difícil de reconocer precisamente porque se disfraza de espiritualidad. Es la persona que dice que Dios le dijo que hiciera algo que convenientemente coincide con lo que esa persona quería hacer de todas formas. El que usa lenguaje religioso para manipular a otros, para justificar decisiones cuestionables, para silenciar críticas legítimas. El que vive de una manera y habla de Dios de otra, haciendo que quienes lo observan lleguen a conclusiones equivocadas sobre quién es Dios. Este último punto es quizás el más serio de todos. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, cita una frase del libro de Isaías que debería hacer reflexionar a cualquier creyente. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Lo decía refiriéndose a personas que conocían la ley, que la enseñaban, que se presentaban como representantes de Dios, pero cuya vida contradecía todo lo que proclamaban. No hacían falta palabras ofensivas. La contradicción entre el nombre que portaban y la vida que vivían era suficiente para manchar la reputación de ese nombre. Eso también es tomar el nombre en vano. Y tal vez es la forma más extendida en que ese mandamiento se rompe hoy. El cuarto mandamiento tiene un tono completamente diferente. No prohíbe nada que suene peligroso. No habla de dioses falsos, ni de engaño, ni de consecuencias inmediatas. Habla de descanso, de parar, de dejar quietas las manos un día a la semana y recordar algo que el ruido cotidiano hace muy fácil olvidar. Y sin embargo, a lo largo de la historia bíblica, este mandamiento resultó ser tan serio como cualquiera de los otros. El Génesis establece el fundamento desde el principio. En el séptimo día, Dios terminó su obra y descansó, no porque estuviera cansado. Un Dios infinito no necesita recuperarse. Lo hizo para instituir un ritmo, para grabar en la estructura misma de la creación la idea de que el trabajo no lo es todo, que el tiempo tiene una cadencia, que hay momentos para hacer y momentos para simplemente ser. El pueblo hebreo aprendió eso de la manera más concreta posible durante los 40 años en el desierto. El maná caía cada mañana, 6 días a la semana. Si alguien intentaba guardarlo para el día siguiente, amanecía podrido y lleno de gusanos. Pero el sexto día caía el doble, y ese doble sí se podía guardar para el sábado, porque el sábado no caía nada. El capítulo 16 del libro de Éxodo cuenta que aún así, algunos salieron el séptimo día a recoger y no encontraron nada. Dios le dijo a Moisés algo que suena casi a exasperación. ¿Hasta cuándo no guardaréis mis mandamientos? No era capricho divino, era una lección sobre confianza. La persona que no puede parar es la persona que no confía en que habrá suficiente si se detiene. El sábado era en ese sentido un acto de fe semanal. Creer que Dios proveería lo que el séptimo día no se trabajaba. Con el tiempo, ese mandamiento se fue complicando de maneras que probablemente nadie anticipó. Los líderes religiosos de los tiempos de Jesús habían construido alrededor del sábado un sistema tan elaborado de reglas y restricciones que había terminado siendo exactamente lo opuesto a lo que era. Una carga, no un descanso. Se debatía cuántos pasos se podían dar antes de que el camino se convirtiera en trabajo. Si curar a alguien era permitido.
si cargar un objeto pequeño rompía el mandamiento. Jesús lo confrontó varias veces, y su respuesta más directa aparece en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos. El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Con esa frase no estaba aboliendo el mandamiento, estaba recordando para qué existía. Un regalo no se convierte en una jaula por decreto de quien lo recibió. La pregunta más honesta que se puede hacer sobre el cuarto mandamiento no es teológica, es personal. ¿Qué le hace a una persona vivir sin descanso? No hace falta recurrir a textos antiguos para responder eso. La experiencia lo muestra con claridad. Una persona que nunca para pierde primero la perspectiva, después pierde la paciencia, después pierde la capacidad de disfrutar lo que tiene, porque todo se convierte en un medio para el siguiente objetivo. Y al final, si el cuerpo no obliga a parar, termina parando la mente de maneras que nadie elige. El cuarto mandamiento no fue dado porque Dios necesitara que su pueblo tomara un día libre. Fue dado porque Dios sabía lo que el trabajo sin límite le hace al ser humano, y lo sabía porque Él mismo había diseñado ese ser humano. Hay algo más que el sábado comunica y que suele pasarse por alto. Parar no es solo físico, es un recordatorio activo de que el ser humano no es el centro del universo, que el mundo no se sostiene por su esfuerzo, que hay algo más grande, algo que sigue funcionando cuando las manos se detienen. El que nunca descansa, en algún punto, empieza a creer que si él no lo hace, nadie lo hará. Eso no es responsabilidad. Es una forma sutil de orgullo que se disfraza de compromiso. El descanso es la confesión silenciosa de que Dios está a cargo. Estos dos mandamientos, el tercero y el cuarto, parecen hablar de cosas muy distintas. Uno sobre palabras, otro sobre tiempo. Pero en el fondo comparten algo. Ambos protegen una relación. El nombre de Dios no se toma en vano, porque ese nombre define quién es Él y cómo se relaciona con su pueblo. Deformarlo es deformar la relación. El sábado no se guarda como un trámite religioso, sino como el reconocimiento de que existe una relación que merece tiempo y atención, que no todo es producción y rendimiento, que hay alguien al otro lado que merece más que las obras del calendario. Las consecuencias de ignorar esos dos principios no siempre son tan visibles como la caída de un rey o la destrucción de una ciudad, pero son igual de reales. Se ven en comunidades donde el nombre de Dios se usa tan livianamente que nadie toma en serio lo que representa. Se ven en personas que llevan décadas corriendo sin parar y un día se dan cuenta de que no saben quiénes son cuando no están trabajando. La ley, decía Pablo, es un espejo, y estos dos mandamientos muestran algo muy específico. ¿Cómo se trata aquello que se valora de verdad? De los 10 mandamientos, hay uno solo que viene con una promesa adjunta. No es el que prohíbe el asesinato, no es el que habla de no adorar ídolos. Es este: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Esa promesa no es un adorno, es una advertencia disfrazada de bendición, como si Dios quisiera dejar en claro que lo que ocurre dentro de una familia tiene consecuencias que van mucho más allá de las paredes de esa casa, y la historia bíblica lo demuestra con una consistencia que resulta difícil ignorar. Primero, hay que entender qué significa honrar, porque la palabra se desgasta fácilmente. En el contexto hebreo original, honrar a los padres no era simplemente obedecer mientras se vivía bajo su techo. Tenía dimensiones más amplias. Reconocer su autoridad, cuidarlos cuando envejecieran, no avergonzarlos públicamente, no tratar su palabra como algo sin valor.
Era, en esencia, tomar en serio el lugar que ocupaban en la vida de uno, sin importar la edad ni las circunstancias. Lo que Jesús añadió en una conversación registrada en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo fue una aclaración que incomodó a los líderes religiosos de su tiempo. Les señaló que algunos usaban las tradiciones religiosas como excusa para no cuidar económicamente a sus padres ancianos. Decían que sus recursos estaban dedicados a Dios, y con esa justificación dejaban a sus propios padres sin apoyo. Jesús los llamó hipócritas. El mandamiento no tenía fecha de vencimiento ni cláusulas de excepción espiritual. Absalón es quizás el retrato más complejo y doloroso de lo que ocurre cuando ese mandamiento se rompe desde adentro. Era hijo del rey David, apuesto, carismático, querido por el pueblo. Tenía todo lo que alguien podría desear, y eligió usar todo eso para derrocar a su propio padre. La historia está narrada en los capítulos 15 al 18 del segundo libro de Samuel. Absalón pasó años ganándose la simpatía de la gente, sentándose en las puertas de la ciudad, escuchando los problemas de los que venían a buscar justicia, diciéndoles sutilmente que él los hubiera atendido mejor que su padre. No fue una rebelión impulsiva, fue calculada, paciente y fría, y cuando creyó que el momento era el correcto, se declaró rey en Hebrón y marchó contra Jerusalén. David huyó, el hombre que había derrotado a Goliat, que había unificado el reino, que había sido llamado varón conforme al corazón de Dios. Salió de su propia ciudad llorando y descalzo, mientras su propio hijo lo perseguía para matarlo. El final de Absalón es uno de los más trágicos del Antiguo Testamento. Murió colgado de un árbol por el cabello que tanto cuidaba, atravesado por las lanzas del general Joab. Y David, al recibir la noticia, no celebró la victoria. Lloró a su hijo con palabras que todavía duelen al leerlas. ¡Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío! La desobediencia no solo destruyó a Absalón, rompió algo en David que nunca volvió a ser lo mismo. Pero no toda historia de honra y deshonra termina en tragedia. El hijo pródigo, en la parábola que Jesús contó en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, empieza exactamente igual que muchas historias de ruptura familiar. Un hijo que le pide la herencia a su padre en vida, que es como decirle que preferiría que estuviera muerto y que se va lejos a gastarla en todo lo que no debía. La diferencia está en lo que ocurre después. Cuando el dinero se acabó y el hambre llegó, el joven volvió en sí, como dice el texto. No volvió con argumentos, no volvió exigiendo nada, volvió con una sola frase preparada: «Ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Eso es reconocimiento, es lo opuesto al orgullo que lo había llevado a irse. Y el padre, que lo vio venir de lejos, corrió hacia él. En esa parábola hay algo que Jesús no dice explícitamente, pero que está ahí. La restauración fue posible porque hubo reconocimiento genuino. No hay vuelta al hogar sin esa honestidad. Y cuando esa honestidad existe, la puerta que parecía cerrada para siempre resulta haber estado entreabierta todo el tiempo. El sexto mandamiento llega después y cambia completamente el registro. No matarás, 3 palabras en español, 2 en hebreo, una de las prohibiciones más conocidas de la historia humana y al mismo tiempo una de las más malentendidas. Lo primero que hay que aclarar es que el término hebreo original, ratzach, no se refiere a cualquier forma de quitar la vida. No aplica, según el contexto bíblico, a la guerra justa, ni a la pena capital establecida por la ley, ni a la defensa propia. Se refiere específicamente al asesinato. Matar a alguien de manera premeditada,
movido por odio, codicia o conveniencia personal. Pero Jesús, en el capítulo 5 de Mateo, hizo algo inesperado con ese mandamiento. Lo expandió hacia adentro. Dijo que el que se enoja con su hermano sin causa ya está en peligro de juicio, que el que insulta a alguien, que el que lo desprecia, está más cerca del espíritu del asesinato de lo que le gustaría reconocer. No estaba exagerando para impresionar. Estaba señalando algo que la psicología moderna confirmó siglos después, que la violencia no empieza en las manos, empieza en el corazón, en el momento en que alguien deja de ver al otro como una persona y empieza a verlo como un obstáculo. El primer asesinato de la historia bíblica ocurre mucho antes de que existiera cualquier ley escrita. Caín y Abel. 2 hermanos, 2 ofrendas, 2 caminos. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, y no con el mismo agrado la de Caín. El texto del capítulo 4 del Génesis no explica en detalle por qué, pero sí describe lo que siguió. Caín se llenó de ira. Su cara cambió, y Dios le habló antes de que ocurriera lo irreversible. ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu rostro? Si bien hicieras, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. La puerta. Ese detalle es extraordinario. Dios no describió el pecado como algo que ya había ocurrido. Lo describió como algo que estaba esperando afuera, como una fuerza que podía ser rechazada todavía. Caín tenía la opción. Eligió abrir la puerta. Las consecuencias fueron inmediatas y duraderas. La tierra que había bebido la sangre de Abel ya no daría sus frutos para Caín. Quedaría errante y extranjero en el mundo. La violencia no solo destruyó a Abel, destruyó el lugar que Caín ocupaba en la creación. Siglos después, el rey David enfrentó una versión diferente de ese mismo principio. David amaba a Dios. Eso está fuera de discusión. Era el rey que componía salmos, que danzaba delante del arca, que consultaba a Dios antes de cada batalla. Y sin embargo, en un momento de debilidad que se convirtió en una cadena de decisiones terribles, ordenó la muerte de Urías elitita para quedarse con su esposa Betsabé. No fue un crimen pasional en el sentido impulsivo de la palabra. Fue calculado. David mandó a Urías al frente de la batalla y ordenó que los demás soldados se retiraran para dejarlo expuesto. Fue un asesinato con firma real, envuelto en lógica militar para que no pareciera lo que era. El profeta Natán llegó después con una historia sobre un hombre rico que le robó la única oveja a un hombre pobre. David se indignó. Dijo que ese hombre merecía morir. Y Natán respondió con 4 palabras que deben de haber sonado como un golpe. Tú eres ese hombre. Las consecuencias que siguieron llenaron el resto de la vida de David. El hijo que había concebido con Betsabé murió. La violencia no abandonó su casa. Amnón violó a Tamar. Absalón mató a Amnón. Y luego vino la rebelión ya mencionada. No fue castigo arbitrario. Fue el eco de lo que David mismo había puesto en movimiento. Hay algo que el texto del segundo libro de Samuel dice que resulta significativo para entender cuánto pesó ese pecado. Cuando David quiso construir el templo para Dios, Dios le respondió que no, que había derramado mucha sangre, que sería su hijo Salomón quien lo construyera. David pagó un precio que no se calculaba en dinero. La santidad de la vida no es un concepto abstracto en la Biblia. Tiene raíces concretas desde el principio del Génesis. El ser humano fue hecho a imagen de Dios. Esa imagen es lo que le da al hombre y a la mujer una dignidad que ninguna circunstancia puede cancelar. No importa si es poderoso o insignificante, si es aliado o enemigo,
si ha hecho cosas buenas o terribles. La imagen de Dios en él sigue siendo la razón por la que su vida tiene un valor que no está en manos de otro ser humano quitar. Eso es lo que está detrás del sexto mandamiento. No es solo una norma de convivencia social, es el reconocimiento de que cada vida humana lleva en sí algo que pertenece a Dios y que destruirla sin la autoridad para hacerlo es un acto de profanación, no solo de violencia. Hay pecados que destruyen de adentro hacia afuera y hay pecados que destruyen de afuera hacia adentro. El adulterio y el robo pertenecen a la primera categoría. No llegan como catástrofes visibles desde lejos. Empiezan en un lugar pequeño, casi íntimo, y desde ahí se extienden hasta alcanzar cosas que la persona nunca pensó que podría perder. La Biblia no romantiza ninguno de los dos. Los muestra con una honestidad que a veces incomoda, precisamente porque los muestra en personas que uno no esperaría. Reyes ungidos por Dios, guerreros consagrados, líderes del pueblo, como si el texto quisiera dejar en claro que nadie está tan arriba como para no poder caer, y que la distancia entre la grandeza y la ruina suele ser más corta de lo que parece. El matrimonio, en la Biblia, nunca es solo un contrato entre dos personas. Desde el Génesis, la unión entre hombre y mujer aparece como el reflejo de algo más profundo, la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Los profetas usaron esa imagen repetidamente. Oseas vivió una versión literal de esa metáfora al casarse con una mujer que lo abandonaría, y Dios le pidió que la buscara de vuelta, como ilustración de cómo él mismo perseguía a un Israel que se había ido tras otros dioses. El matrimonio no era solo una institución social, era un lenguaje. Por eso el adulterio, en ese contexto, no era únicamente una traición personal, era la rotura de un lenguaje, la corrupción de una imagen que hablaba de algo mucho más grande que los dos involucrados. Pocos relatos ilustran eso con más claridad que la historia de David y Betsabé, aunque ya se mencionó en el tópico anterior desde otro ángulo. Vale la pena detenerse aquí, en un detalle que suele pasarse por alto. Todo empezó con una mirada desde un techo. El segundo libro de Samuel, en su capítulo 11, describe el momento con una sencillez casi brutal. Era la época en que los reyes salían a la guerra. David, sin embargo, se había quedado en Jerusalén. Una tarde se levantó de su siesta y caminó por la terraza del palacio. Desde ahí vio a una mujer que se bañaba. Era hermosa, y en lugar de apartar la mirada, la siguiente frase del texto dice que mandó a preguntar quién era. Ahí estaba todavía la puerta, como en la historia de Caín. Todavía había tiempo, pero David no detuvo el proceso. Mandó a buscarla. Durmió con ella. Y cuando Betsabé le hizo saber que estaba embarazada, lo que vino después fue una cadena de decisiones cada vez más oscuras. El intento de hacer pasar al hijo como de Urías, el fracaso de ese plan, y finalmente la orden de enviar a Urías a morir en combate. Lo que empezó en un techo terminó en un asesinato encubierto. Así funciona el adulterio en la Biblia. Raramente se queda solo. Arrastra consigo mentiras, manipulaciones y a veces violencias que el que dio el primer paso nunca imaginó que formarían parte de la historia. Sansón es un caso diferente, pero igualmente revelador. Su historia está narrada en los capítulos 13 al 16 del Libro de Jueces, y es una de las más dramáticas del Antiguo Testamento. Nazareo desde antes de nacer, consagrado para libertar a Israel de los filisteos, con una fuerza sobrenatural que no tenía explicación natural. Dios le había dado todo lo necesario para cumplir su misión, y Sansón tenía una debilidad que lo seguía a todas partes: las mujeres filisteas. No una vez ni dos. Era un patrón. Se enamoraba, confiaba lo que no debía confiar y pagaba el precio.
Pero ninguna vez fue tan cara como con Dalila. Los jefes filisteos la contrataron para descubrir el secreto de su fuerza. Dalila le preguntó directamente varias veces, y Sansón primero la engañó con respuestas falsas. Pero la presión fue constante, diaria, agotadora, hasta que finalmente dijo la verdad. Su fuerza estaba en el cabello que nunca había sido cortado, como señal de su consagración a Dios. Lo que sigue es triste de una manera particular. Dalila lo hizo dormir sobre sus rodillas, llamó a alguien que le cortara el cabello, y el texto dice algo que duele leer. Mas él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. No lo sabía. Eso es lo más desolador del asunto. Sansón se despertó creyendo que saldría como siempre, con la misma fuerza de siempre, y no había nada. Los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo pusieron a moler en la cárcel. El hombre que había sido el terror de sus enemigos terminó encadenado y ciego por no haber podido administrar algo que parecía mucho menos importante que la fuerza física: la confianza. El adulterio no destruye solo al que lo comete. Eso es lo que la Biblia muestra con una insistencia que no es gratuita. Los hijos de David cargaron con las consecuencias de lo que su padre hizo. Las familias que se rompen por infidelidad dejan fracturas que los hijos llevan consigo durante años, a veces sin entender bien de dónde vienen. Las naciones que normalizaron la promiscuidad sexual como parte de sus rituales religiosos, como ocurrió con varios pueblos vecinos de Israel, terminaron perdiendo también otros valores: la justicia, la protección del débil, el respeto por la vida humana. No es una relación arbitraria. Cuando una cultura pierde el sentido de la fidelidad en el vínculo más íntimo que existe, algo se desconecta en su comprensión de los compromisos en general. Si la promesa más solemne que dos personas pueden hacerse puede romperse sin consecuencias reales, ¿qué promesa puede tomarse verdaderamente en serio? Jesús, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, se encontró en medio de una situación que ponía a prueba exactamente esa tensión. Una mujer había sido sorprendida en adulterio. La llevaron ante él en el templo, rodeada de hombres con piedras en la mano y con la ley en la boca. Le preguntaron qué debía hacerse. Era una trampa. Si decía que la soltaran, traicionaba la ley de Moisés. Si decía que la apedrearan, perdía la reputación de misericordioso que lo rodeaba. Jesús se agachó y escribió en el suelo. El texto no dice qué escribió, y esa omisión ha generado especulación durante siglos. Luego se levantó y dijo: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra». Los hombres se fueron uno por uno, empezando por los más viejos. Cuando quedaron solos, Jesús le preguntó a la mujer si alguien la había condenado. Ella dijo que no, y él respondió: «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». Esa escena resume algo que el séptimo mandamiento por sí solo no puede resumir: que la ley señala el problema, pero no lo resuelve; que la misericordia no cancela la seriedad del pecado, como demuestra el no peques más, pero tampoco aplasta a quien ya está en el suelo; que el objetivo nunca fue la condena, sino la restauración. El octavo mandamiento llega con una aparente sencillez que esconde una profundidad considerable. No hurtarás. En su forma más directa, prohíbe tomar lo que pertenece a otro. Pero la Biblia nunca trata el robo como un problema aislado. Siempre lo conecta con algo más. Con la codicia que lo precede, con la injusticia que lo permite, con la confianza que destruye cuando ocurre dentro de una comunidad. El caso de Acán, en el capítulo 7 del libro de Josué, es uno de los más impactantes del Antiguo Testamento, precisamente por las proporciones de su consecuencia.
Israel acababa de conquistar Jericó. Dios había sido explícito. Todo lo que había en esa ciudad estaba consagrado. Era objeto de destrucción. Nada debía tomarse para uso personal. Acán vio un manto babilónico, 200 monedas de plata y un lingote de oro. Lo tomó, lo enterró bajo su tienda. Nadie lo vio. O eso creyó él. La batalla siguiente contra la pequeña ciudad de Jai debió haber sido sencilla, pero Israel huyó y murieron 36 hombres. Josué cayó rostro en tierra ante el arca, preguntando qué había pasado. La respuesta fue directa: hay pecado en el campamento. Lo que sigue es un proceso de identificación que va estrechando el círculo. Primero la tribu, luego el clan, luego la familia, hasta que el dedo señala a Acán. Josué le dijo: «Hijo mío, da gloria al Señor Dios de Israel y hazle confesión». Y Acán confesó. Describió exactamente lo que había hecho, con una precisión que sugiere que lo había estado cargando desde el momento en que lo hizo. Lo que tomó fue recuperado, pero Acán y su familia pagaron con sus vidas. La consecuencia parece desproporcionada hasta que se entiende lo que estaba en juego. No era solo un robo, era una ruptura de la consagración de todo el pueblo, en un momento en que la confianza colectiva en Dios era la única ventaja real que Israel tenía sobre sus enemigos. El robo de Acán no fue un asunto privado. Nunca lo es del todo. Ananías y Safira, en el capítulo 5 del libro de los Hechos, presentan una variante diferente del mismo principio. La iglesia primitiva vivía en una comunidad de bienes notable. Los creyentes vendían propiedades y traían el dinero a los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad de cada uno. Ananías y Safira vendieron una propiedad, pero acordaron en secreto quedarse con una parte del dinero mientras fingían entregarlo todo. Pedro los confrontó a cada uno por separado. No los acusó de quedarse con parte del dinero. Eso era su derecho. La propiedad era suya antes de venderla. Lo que los acusó fue de mentir, de crear una apariencia de generosidad total cuando no era así, de engañar a la comunidad y, dijo Pedro, al Espíritu Santo. Los dos cayeron muertos. El texto no explica el mecanismo de lo ocurrido y no hace falta. Lo que importa es lo que ese episodio dice sobre el robo en su forma más sutil. No solo se puede robar dinero o posesiones, se puede robar la verdad, se puede robar la confianza de una comunidad fabricando una imagen falsa. Y ese robo, aunque no deje huellas visibles, destruye algo que es muy difícil de reconstruir. La Biblia tiene una conciencia aguda de que el robo adopta formas que no siempre se reconocen como tales. El libro de Proverbios habla de las balanzas falsas, de los comerciantes que usan dos tipos de pesas, una para cuando compran y otra para cuando venden. Eso es robo con apariencia de transacción legítima. El profeta Amós denunció a los que vendían el trigo con la medida reducida y el ciclo aumentado, que traficaban con los pobres endeudados. Robo institucionalizado, legal en apariencia, completamente corrupto en su esencia. Malaquías, en su capítulo 3, usó una imagen que sorprende. Dios acusó al pueblo de robarle, no a un vecino, no a un extranjero, a Dios, en los diezmos y las ofrendas, que lo que debía ser separado para él había sido retenido para otros usos. Eso amplía el octavo mandamiento hasta un territorio que pocos esperarían. Se puede robar tiempo, se puede robar crédito por el trabajo ajeno, se puede robar la reputación de alguien con una sola frase malintencionada. Se puede robar el futuro de una comunidad cuando quienes tienen autoridad retienen lo que les fue confiado, para el bien de todos.
Los últimos 2 mandamientos ocupan un territorio que los anteriores no habían pisado del mismo modo. Todos los que vinieron antes habían prohibido actos. No adorar ídolos, no matar, no robar, no cometer adulterio. Acciones concretas, visibles, que dejan rastro en el mundo. Estos 2 son diferentes. Uno prohíbe una clase específica de palabras. El otro prohíbe un movimiento del corazón que puede ocurrir sin que nadie más en la habitación lo note. Como si Dios, al llegar al final de la lista, quisiera dejar claro que la ley no se detiene en la conducta externa. Entra hasta adentro, y precisamente por eso son los 2 más difíciles de tomar en serio. El 9º mandamiento tiene una formulación precisa que importa no perder de vista. No dice simplemente, no mentirás. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La imagen es la de un tribunal. Un testigo que se para frente a una comunidad jura decir la verdad y en cambio dice lo que conviene. No lo que vio, sino lo que le pidieron que dijera. O lo que le resulta útil que el juez escuche. En el mundo antiguo, ese acto no era solo una falta moral, era una de las formas más letales de ejercer poder sobre alguien indefenso. Sin evidencia física, sin registros escritos en muchos casos, la palabra de un testigo podía determinar si una persona vivía o moría, si conservaba sus bienes o los perdía, si mantenía su nombre o quedaba destruida para siempre ante los ojos de su comunidad. La Biblia lo sabe, por eso hay historias que giran exactamente alrededor de ese eje. Nabot el Jezreelita tenía una viña. Era suya por herencia, y para un israelita eso no era un detalle menor. La tierra tenía una dimensión casi sagrada. Era la porción que Dios había dado a cada familia. Y venderla era considerado una ruptura con esa herencia. Cuando el rey Acab le ofreció comprarla o cambiarla por otra, Nabot respondió con respeto pero con firmeza. No podía entregar la herencia de sus padres. Acab llegó a su palacio irritado y se acostó sin comer, como cuenta el capítulo 21 del primer libro de Reyes. Su esposa Jezabel lo encontró así, escuchó la situación y le hizo una pregunta que revela perfectamente su carácter. ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? En su mente, un rey que quería algo y no lo obtenía era simplemente un rey que no estaba usando bien su poder. Lo que organizó después fue una obra maestra de maldad legal. Escribió cartas en nombre de Acab, con el sello real, a los ancianos y nobles de la ciudad donde vivía Nabote. Las instrucciones eran precisas. Proclamen un ayuno, pongan a Nabot en un lugar prominente y busquen 2 hombres perversos que testiguen que Nabote maldijo a Dios y al rey. Todo ocurrió exactamente como lo planeó. Nabote fue sacado y apedreado hasta morir. La viña quedó disponible. Jezabel fue a decirle a Acab que podía tomar la viña, y Acab fue a tomarla. Lo que siguió es lo que el profeta Elías le anunció al rey en ese mismo lugar, entre las vides de Nabote, en el mismo sitio donde los perros habían lamido la sangre de Nabote, lamerían también la sangre de Acab. Y en cuanto a Jezabel, los perros la comerían junto al muro de Jezreel. Años después, ambas cosas ocurrieron exactamente así. El falso testimonio no fue un crimen sin nombre ni consecuencia. Tuvo nombre, tuvo dirección y tuvo un final que confirmó algo que la Biblia repite de distintas formas a lo largo de sus páginas. La injusticia cometida con apariencia de legalidad no engaña a Dios, aunque sí pueda engañar a los hombres durante un tiempo. El juicio de Jesús es el falso testimonio más cargado de consecuencias en toda la historia bíblica. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín buscaban testigos contra él para poder condenarlo a muerte.
El problema, narrado en el capítulo 14 del Evangelio de Marcos, era que los testimonios no coincidían entre sí. Según la ley judía, para condenar a alguien era necesario que al menos 2 testimonios concordaran, y los que se presentaban se contradecían. Finalmente, encontraron a 2 que dijeron haber escuchado a Jesús amenazar con destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Eso tampoco era exactamente lo que Jesús había dicho, pero fue suficiente para que el sumo sacerdote siguiera el proceso. Lo que ocurrió esa noche en el tribunal fue técnicamente un proceso legal. Había jueces, había testigos, había deliberación, pero era una farsa construida sobre palabras torcidas y voluntades decididas de antemano. La forma exterior de la justicia al servicio de la injusticia más profunda. Y el hombre que murió por ese falso testimonio era el único en esa sala que no merecía estar siendo juzgado. La fofoca, la calumnia y la difamación son los herederos modernos de ese mismo pecado, aunque vengan sin toga ni tribunal. No hacen falta jueces ni testigos formales para destruir la reputación de alguien. Basta con una historia contada con suficiente detalle, en el momento correcto, a las personas correctas. Basta con omitir la parte que exculparía al acusado. Basta con presentar como certeza lo que apenas es sospecha. El libro de Proverbios dedica varios versículos al poder destructivo de la lengua, y uno de ellos tiene una imagen que es difícil de olvidar. El que esparce chismes es como el que enciende fuego. El fuego no pregunta a quién quema, avanza, y cuando se apaga, lo que quedó destruido no vuelve a ser lo que era. La reputación es así. Una vez dañada por palabras falsas, se puede defender, se puede aclarar, se puede argumentar. Pero en muchos corazones y muchas memorias, la primera versión de la historia es la que permanece. Eso no es solo una observación psicológica. Es la razón por la que el 9º mandamiento existe. El 10º mandamiento es el más interior de todos. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La lista es larga, casi exhaustiva, como si Dios quisiera dejar en claro que no hay categoría de bienes ajenos a la que este mandamiento no aplique. Y lo que prohíbe no es una acción, es un deseo, un movimiento interior que comienza antes de que la mano se extienda, antes de que la boca hable, antes de que el cuerpo se mueva hacia ningún lado. Es el único mandamiento que prohíbe algo que ocurre exclusivamente dentro de la persona. El apóstol Pablo tuvo una relación complicada con este mandamiento en particular. En su carta a los Romanos, capítulo 7, escribió algo sorprendente, que no habría conocido lo que era el pecado si la ley no hubiera dicho, no, codiciarás. Y que precisamente cuando la ley dijo eso, el pecado aprovechó el mandamiento para producir en él toda clase de codicia, como si la prohibición hubiera despertado el deseo que sin ella quizás habría dormido más tranquilo. No lo dijo para criticar la ley, lo dijo para mostrar algo sobre la condición humana, que el problema no está afuera, está dentro, y que ninguna lista de reglas, por perfecta que sea, puede cambiar lo que hay en el corazón de una persona. Solo puede nombrarlo. Eso es exactamente lo que hace el 10º mandamiento. No pretende que el deseo se pueda apagar por decreto. Pretende que la persona lo reconozca por lo que es, antes de que ese deseo se convierta en algo que arrastre a los que están cerca. Acab y la viña de Nabote no empezaron con el falso testimonio de Jezabel. Empezaron con el deseo de Acab. Él vio una viña que no le pertenecía y la quiso. Eso fue el 10º mandamiento roto. Lo que vino después, el plan de Jezabel, el falso testimonio,
la muerte de Nabote, fue la cadena que ese primer deseo puso en movimiento. La codicia no mató a Nabote directamente, pero sin ella, ninguno de los otros pecados de esa historia hubiera ocurrido. Esa secuencia se repite en la Biblia con una regularidad que es casi didáctica. David vio a Betsabé y la deseó. Eso fue el 10º mandamiento. Lo que vino después fue el 7º, el 6º, y una cadena de consecuencias que ya se describió. Judas codició 30 piezas de plata, y lo que eso desencadenó es la traición más conocida de la historia. La codicia no es el crimen más visible, es el que viene primero. Pablo llamó a la codicia con un nombre que sorprende en su carta a los colosenses: idolatría. No es una hipérbole, es una descripción precisa. El codicioso no adora estatuas, pero organiza su vida alrededor de lo que desea tener. Toma decisiones en función de eso. Sacrifica relaciones por eso. Ignora a Dios por eso. En la práctica, lo que codicia ocupa el lugar que debería ocupar Dios. Por eso la codicia no es solo el 10º mandamiento. Es una violación del primero. Esa conexión no es accidental. Los mandamientos no son 10 normas independientes que se pueden violar de una en una sin que las demás se vean afectadas. Son un sistema. Tocar uno es debilitar los otros. La persona que codicia termina mintiendo para obtener lo que quiere, robando si la oportunidad se presenta, destruyendo relaciones si eso es lo que cuesta conseguirlo. El 10º mandamiento es, en ese sentido, el que alimenta la mayoría de las violaciones de los demás. Hay algo que el 10º mandamiento revela sobre la diferencia entre deseo y contentamiento que vale la pena detenerse a considerar. El deseo en sí no es el problema. La Biblia no enseña que querer cosas sea malo. El problema es el deseo que se fija en lo que pertenece a otro, que se alimenta de la comparación, que crece en proporción a lo que el vecino tiene y yo no. Esa clase de deseo nunca llega a un punto de satisfacción, porque su combustible es la diferencia, y la diferencia siempre existirá. El apóstol Pablo escribió desde la cárcel, en su carta a los Filipenses, algo que suena casi imposible dado el contexto. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. No dijo que naciera con ese contentamiento. Dijo que lo aprendió, que fue un proceso, lo que implica que el contentamiento, como cualquier habilidad, se puede cultivar, y que su opuesto, la codicia, también se cultiva si se le da espacio. Cuando se llega al final de los 10 mandamientos y se miran todos juntos, aparece algo que en la lectura rápida es fácil pasar por alto. La ley no fue diseñada como un sistema de requisitos para ganarse el favor de Dios. Eso queda claro desde el principio, cuando el primer mandamiento recuerda que Dios ya había sacado a Israel de Egipto antes de dar ninguna instrucción. La liberación no fue el premio por obedecer. La ley llegó después de la liberación, no antes. Lo que la ley hace es otra cosa. Muestra el contorno exacto del amor. No robarás porque el otro importa. No matarás porque su vida vale. No mentirás porque la verdad sostiene la comunidad. No codiciarás porque el contentamiento es posible y la codicia destruye. Cada prohibición es, al revés, una afirmación de algo que Dios considera valioso. La vida, la familia, la honestidad, la fidelidad, la dignidad de cada persona. Si llegaste hasta aquí no fue casualidad. No todo el mundo está dispuesto a detenerse y mirar de frente lo que la Biblia dice sobre cómo vivir. Requiere honestidad, requiere humildad y requiere estar dispuesto a que un espejo muestre algo que no siempre es fácil de ver.
Los 10 mandamientos no son una reliquia del pasado, ni una lista de reglas para personas religiosas. Son el mapa de algo que Dios consideró lo suficientemente importante como para grabarlo en piedra con su propio dedo, frente a un pueblo que acababa de ser libre. Y todavía no sabía muy bien qué hacer con esa libertad. Ese pueblo somos nosotros. Si este video te hizo pensar, si te hizo recordar algo que necesitabas recordar, o si simplemente sentiste que valió la pena el tiempo que le dedicaste, hay algo pequeño que puedes hacer ahora mismo. Comparte este video con alguien que también necesite escucharlo. Un familiar, un amigo, alguien que quizás está buscando respuestas sin saber bien dónde encontrarlas. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete al canal. Cada semana hay una historia nueva. Un personaje que quizás no conocías. Un pasaje que se abre de maneras que no esperabas. La Biblia tiene mucho más por decir. Y nosotros seguiremos aquí para contarlo.